La concepción del ser humano como un todo está formada por la integración de varias dimensiones que permiten su pleno desarrollo físico, mental, emocional y espiritual. Hola, soy Fer Manzanilla, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bienestar. Y junto a nuestras invitadas e invitados, te compartiremos cómo han logrado desarrollar su crecimiento integral y el maravilloso camino para conseguirlo. Ana Laura Tello es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana de Puebla, licenciada en Filosofía por la misma Universidad Iberoamericana de Puebla y es licenciada, pasante todavía en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en docencia por la Universidad Tecnológica Latinoamericana y tiene también un diplomado en Programación Neurolingüística por la misma Universidad Iberoamericana de Puebla. Se ha desarrollado exitosamente como conferencista, docente y facilitadora en la conducción y manejo de grupos. Su metodología es aplicar en cada ámbito la técnica de la cual es pionera, la comunicación confrontativa, en la que gestiona las emociones para brindar resultados efectivos. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Ana Laura. Muchas gracias. Este podcast, este espacio, pues está dedicado al tema de bienestar. De hecho, pues así se llama, bienestar, ¿no? Sí. Y vemos todos los temas, realmente todo lo que hay, todo lo que hacemos en la vida de manera consciente o inconsciente, lo hacemos para generar bienestar. Nada más que luego nos confundimos y no sabemos qué cosas realmente nos dan bienestar o cuáles no. Pero de eso se trata este espacio y yo quisiera quizá arrancar preguntándote en qué momento para ti, porque sé que vienes de una familia, un entorno donde el tema del bienestar, entendido de muchas maneras, era parte de la vida diaria, a lo mejor, no sé si desde niña o no sé en qué momento, pero vienes de un entorno donde esto pues era cotidiano. ¿Y en qué momento se convirtió en algo importante para ti? ¿En qué momento empezaste tú a vislumbrar una vida dedicada pues a ciertos temas que tienen que ver con ayudar a la gente a estar bien? Pues mira, efectivamente, como bien lo mencionas, mi familia ha estado dedicada a esto y desde niña yo crecí con esta idea de generar armonía en tu vida, ¿no? Armonía, claro. Sin embargo, tuve una infancia divina precisamente por la instrucción que tiene mi papá y justamente cuando cumplo 21 años me detectan un microadenoma en la hipófisis. Entonces ahí fue como que el parteaguas en donde dices, pues si mi vida ya era tan bonita, o sea, todo iba como que bien, ¿en qué momento empiezan a haber estas situaciones que te cambian el modo de ver? Claro. De ahí hasta los 32 años viví con migrañas todos los días, entonces para mí era como más difícil vivir, porque es lidiar con un dolor permanentemente. De hecho, hay gente que me veía con la cabeza amarrada porque ya no me hacía ningún medicamento. Increíble. Entonces, lidiar con eso y lidiar con comentarios absurdos de, ay, pues si tu papá se dedica a eso, ¿cómo es posible que tú? O seguramente eres muy rencorosa. O sea, y cuando la gente me ve que soy realmente súper relajada, considero que no soy rencorosa. Y es ahí donde empecé como a meterme más en el tema de analizar perfectamente a través de la ciencia, porque en todo este camino visité Reiki, flores de Bach, o sea, todo lo que existe. Todo. Incluso, y no lo digo con orgullo, caí en manos de un santero. O sea, revisé todo, porque a mí me dolía todo. Entonces, ¿Era un dolor permanente? Sí. Wow, sí. Increíble, como digo, imagínate cómo impacta tu bienestar, ¿no? Está de verdad muy cañón y la gente de verdad no creía que yo hiciera mi vida así, pero pues es que era eso o no vivir. Claro. Entonces, ahí es en donde empecé a desarrollar una situación terapéutica en donde he combinado lo que es el esquío, que es una máquina que te ayuda a detectar el estrés y te ayuda a detectar emocionalmente en dónde está el punto de quiebre que te está haciendo no vivir de manera armónica, ¿no? Y me empiezo a dar cuenta precisamente que si hay un tema
muy relacionado de las emociones en lo que haces. Ajá. Y eso se somatiza. Pero no siempre detectamos que esa emoción que tengo sea real. Generalmente evadimos. Entonces, O sea, no identificamos que existe esa emoción. exacto. O nos doramos un poquito la píldora. Sí, o sea, asumimos que no es realmente nada. Exacto. O nos vamos, o lo polarizamos. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo soy muy seguro, pero muchas veces esa seguridad es un modo de tapar la inseguridad que Claro. tienes y te muestras como alguien muy seguro. Claro, claro, es muy típico, sí, claro. Sí, entonces de alguna manera empiezo a diseñar a partir de eso una metodología en donde me gusta confrontar a las personas con sus miedos o con ciertas incongruencias que tengan en su modo de hablar o de expresarse. Pero ahorita entramos a todo ese tema, digamos, Sí. de lo que has diseñado. Pero nada más para entender, tú vives este proceso muy complicado para ti de los 21 a los 30 con un dolor permanente. Sí. Bueno, nada más te platico, hicimos un estudio, yo a través de una fundación, publicamos en el año 2013, un estudio muy amplio en México, donde medimos los niveles de bienestar subjetivo, de felicidad de los mexicanos. Y el tema que más determinaba, el mayor determinante de la felicidad de los mexicanos, y además pues yo creo que en general de los habitantes del planeta en la mayor parte del mundo, es la salud. O sea, si tu salud está mal, es muy difícil estar bien. Y pensemos, el día que nos sentimos mal, el día que tenemos algo que nos molesta, yo por ejemplo que vengo ahorita de un tema de garganta, pues lo padeces todo el día y no te sientes bien, no estás bien. O sea, puedes vivir con eso, claro. Sí, claro. Pero es un tema que te está afectando permanentemente tu estado de bienestar, Sí, de felicidad. Claro. Primera pregunta que te tendría, o sea, ¿cómo le hiciste esos 9 años o 10 años para vivir con eso y todavía poder transitar tanto tiempo con ese dolor permanente que tenías? O sea, ¿hay algo que hacías, alguna técnica? ¿Cómo lograbas sobreponerte a eso? Sin duda, creo que lo que mis papás sembraron en mi infancia fue y ha sido medular en mi modo de salir adelante, incluso en temas de salud. Lo que yo hacía era, de alguna manera, bueno, siempre he sido atendida por médicos, pero esa visión de vida que mi papá me ha sembrado desde siempre, sumado a que estudié filosofía, me ha ayudado a mentalmente irme, pues como haciendo ideas para proyectarme, ponerme atención en proyectos y en situaciones que me ayuden a distraerme un poco del dolor que yo tenía. O sea, eso fue lo que a mí me ayudó. Por eso es olvidar el dolor de alguna sí, forma, como hacerlo a un lado. Ajá. Sí, y quizá el dolor seguía y Sí, no claro. se me olvidaba, pero de alguna manera era eso o estar en cama. Entonces, el aferrarme a esos proyectos me ayudaba a poderme parar de la cama y no estarme sumergida en un dolor permanente. Claro. ¿Y tú llegaste a identificar en ese trayecto de tantos años cuál era el origen emocional de ese dolor? Total. ¿Ah, sí? Totalmente. Bueno, de la migraña no, Ajá. pero sí del cáncer. Cuando me detectan cáncer, me decían, ay, tan alegre que te ves y tan relajada, pero seguramente eres muy rencorosa, por eso te dio. Y a mí me súper enojaba que me dijeran eso, porque yo decía, es que no, o sea, no, aparte, digo, por la edad que tengo, tampoco creo haber coleccionado tanto rencores, o sea, sí. Sí, exacto. Sin embargo, a los 21 años, ¿no? sí, sin embargo, sí me di cuenta, pero gracias precisamente a que toda la vida he estado metida en temas psicológicos y psiquiátricos y neurológicos y bla, 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 empezar a hacer un análisis y a confrontarme a mí con mis ideas. Dije, a ver, ¿cuál es la idea que mayoritariamente tienes en tu vida? Porque seguramente esa idea que permanece más del 80% en tu cabeza es la que te está generando eso, ¿no? Y no fue fácil, pero después descubrí que me sentía permanentemente incompetente. Okay. Entonces, el sentirme incompetente te lleva a no sentirte valioso, a no sentirte valorado, y que no digo que eso haya sido real, era mi percepción de la realidad. De alguna manera, ser asistente de mi papá me enseñó mucho, pero por otro lado,
sentía yo que vivía bajo una sombra. Entonces, por un lado yo lo veía como bendición, pero al mismo tiempo era como una maldición, Claro. porque yo no tenía como valor propio, o sea, era la visión que yo tenía, no digo que sea real, pero yo percibía que la gente me apreciaba por ser hija de Pepe Tello, ¿no? Por ejemplo. Entonces me acostumbré a que si me buscaban o querían ser mis amigas o querían algo conmigo era por mi papá, no por mí, ¿no? Entonces te acostumbras a esa dinámica y se vuelve ya algo inconsciente con lo que vives y me acostumbré a que nada de lo que hacía tenía validez. Entonces me sentía incompetente y una cosa lleva a la otra, el sentirte incompetente te hace sentirte no valorado y pierdes todo el foco, ¿no? Siento que eso fue el punto de quiebre que me gritó que tenía que recuperarme a mí y se detonó con un cáncer. Wow. ¿Y cuando identificaste eso, sanaste el cáncer? ¿O qué pasó? No, yo creo que lo sané antes de, o sea, cuando me operaron, Ok. pero eso considero que me ha ayudado a no recaer, porque Claro. aparte fue un tema de metástasis. Wow. Entonces era muy probable que me volviera a dar. Llevo 9 años, me hago mi revisión cada año y he salido perfecta. Gracias a Dios. Pero pues sí, es echarle mucho esfuerzo. O sea, es esforzarte mucho para conseguirlo. ¿Todas las enfermedades tienen un origen emocional? Sí, pero no creo que sea tan superficial como abrir un libro y buscar como en un diccionario, Claro. ¿no? O sea, hepatitis A es porque le grité a mi mamá. O sea, es como muy particular en función, y vuelvo a repetir, de lo que más permanece en tu mente y evidentemente de los altos niveles de estrés que maneje la persona. Claro, claro. Y bueno, tú vas en este trayecto de los 21 a los 31, colaborabas con tu papá como asistente. ¿En qué momento empiezas a tomar tu ruta propia? Cuando me dije, voy a seguir quiero ver qué tan capaz soy sin tener la sombra de mi papá. Que es parte, supongo, de este análisis de Sí. si soy incompetente, Sí. pero no soy, pero Sí. pienso que sí, ¿no? Sí, sí. O sea, fue parte de tu ejercicio, me salgo de esto y empiezo yo sola. Sí, sí, Ok. exacto. Entonces, bueno, dije, ya no quiero nada emocional, quiero un descanso mental, porque aparte me involucraba, o sea, me apasiono, generalmente me apasiono con todo lo que hago. Y entonces dije, quiero un descanso emocional. Entonces me voy a meter algo que sea muy superficial, como vender casas. Me metí a una inmobiliaria. Como vender casas así Sí, tal. sí, O sea, tal te cual. saliste de... Total, o sea, dije, yo no quiero saber nada. Y entonces me metí a una inmobiliaria en Puebla y la verdad es que vi que me funcionó y lo disfruté, aprendí muchísimo, pero me hacía falta la parte emocional. Yo decía, o sea, sí, vendes, está padre. Sí, no era tu pasión, no era tu O sea, tu era algo propósito de mecánico, vida, claro. era algo súper mecánico. De ahí entro a Casa de Ángeles. Ah, en Casa de Ángeles Sí, estuviste, fíjate. sí, Ok. fui coordinadora en Casa de Ángeles y me fascinó el contacto con los Con los niños, niños, porque como claro. yo había desarrollado mi metodología, por ejemplo, y era impresionante, había niños que no escuchaban y que tampoco hablaban. Claro. Entonces, yo no sé el lenguaje de señas, pero me sentaba con ellos y también lo podían ver en las cámaras que era real y nos entendíamos, pero yo les entendía porque pues veía sus gestos, estaba yo de alguna manera entrenada para analizar sus gestos, sus movimientos, y los seres humanos tenemos puntos en común, entonces así es como yo iba interpretando sus pensamientos. Y ellos me entendían. Y los policías de ahí me decían, es que es de las pocas personas que los alumnos llegan y quieren estar ahí, pero porque se sentían escuchados. Y sí considero que lo que me ha ayudado es la empatía que mis papás siempre nos han enseñado como valor principal en la vida. Y pues este entrenamiento de comunicación y de filosofía que me llevó de alguna manera también a desarrollar herramientas con ellos. Bueno, a ver, platícanos, ya nos adelantaste algo, pero ¿qué es esto de comunicación confrontativa? ¿Cómo llegas a descubrirlo? ¿Cómo llegas a eso? ¿Y qué implica y cómo lo utilizas para generar, digamos, más armonía o bienestar en la gente? Principalmente, y no es algo que suene cómodo, y no es crítica a la gente, o sea, no es una crítica mala onda,
Pero sí me di cuenta que cuando, no es un 100%, evidentemente, pero la generalidad de las personas que llegan a terapia, de alguna manera quieren una validación de alguien profesional como para poder salir y decir, ya ves que yo era el que estaba bien y tú eres la que está mal, ahora tú ve, y muchas veces nos agarran como, corre, ve y dile, ¿no? O sea, te mando a mi esposa para que ahora le digas que ella es la que está mal. O sea, de verdad es un juego que a mí me daba... Te pago yo, sí, te pago yo. sí. Yo tengo algunos amigos así. No, bueno, es que de verdad nos podríamos hacer ricos Claro. si cayéramos en esas garras, Claro, ¿no? claro, claro. Pero la realidad es que a mí me enojaba demasiado que decía, o sea, no me utilices. Y entonces dije, no, yo creo que lo que la gente necesita es que la confronten, que, dicho de manera muy soez, que la pongan en su lugar y asuma sus decisiones. Pero es necesario que verdaderamente asumamos las consecuencias de lo que hacemos, porque muchas veces andamos por la vida creyendo que lo que hacemos no tiene consecuencias. Claro. Y esa parte irresponsable es la que genera muchas situaciones de conflicto, incluso social. Claro, claro, cómo no. Entonces, lo que empecé a hacer, dije, a ver, ¿pero qué herramientas tengo para eso? Entonces, empecé a agarrar mucho de comunicación como herramientas para detectar la información que tú me estés dando y presentártela, pero presentártela con otros ejemplos, por ejemplo, para que tu cerebro inconsciente logre abrirse y logre entender lo que no queremos ver. Entonces, para eso les pongo ejemplos a través de narrativas y utilizando también muchas herramientas de comunicación para que me puedas decodificar la información. Y ya para finalizar, a través de la filosofía, lo que hago es proponerte opciones que te puedan ayudar a resolver la situación que no te está dejando estar bien en este momento o la situación que te haga estar arruinándole también la vida a las personas para que resuelvas tú también. Y la verdad es que me funcionó bastante bien. Ponnos un ejemplo, o sea, ¿cómo funciona esto? O sea, un caso que te haya... Te voy a poner el peor caso que he tenido, el peor. Y con ese bajé la cortina porque me desgastó impresionante. Obvio, evidentemente no voy a decir nombres. Claro. Pero saco este caso también porque es algo que a mí me indigna demasiado y por eso es que trabajo mucho con niños, porque voy a hacer un paréntesis. Actualmente está muy de moda decir la juventud de ahora, los cristal, pero ellos no salieron de las plantas. O sea, si ellos tienen un modo de ser, es porque hubo un papá ausente o presente, o mamá, o sea, hablo de manera general, que los educó o no los educó. Entonces, ¿por qué criticarlos y no criticar a los papás? Porque lo más irresponsable es echarle la culpa al vulnerable, que son los chavos o los niños. Entonces, cerrando ese paréntesis, llega a mí, en tema de pandemia, ya acabando la pandemia, una señora que ya tenía tiempo que yo atendía y que realmente fue así como impactante porque se estaba divorciando y en este proceso de divorcio su pareja intentó abusar de su hija. Wow. Entonces, evidentemente llevamos ese proceso a un tema legal, precisamente por protección de la niña. Y en ese momento ella empieza a comentar que además tenía un novio. ¿Ella tenía un novio? Sí, Ah, okay. y yo, o sea, ¿cómo? O sea, ¿estás casada, está tu hija viviendo esto y tienes un novio? Sí. Yo dije, wow, o sea, digo, perdón, o sea, sí dije... Un novio formal. Pues no formal, pero a los 15 días se volvió formal, porque en cuanto le pidió a su esposo que se fuera de la... A ver, pero no es crítica, esto es simplemente la presentación de unos datos. De un caso, sí, de un caso. A la semana que sale el esposo, entra el novio. Okay. Y a mí lo que verdaderamente me alarma de esa parte es qué hay en la psicología de un niño como estabilidad cuando ve de entrada el duelo de que su papá se vaya. Y un duelo no dura 2 días. Y en niños tenemos que ser muy precisos y tenemos que tratarlos con algodón para que aprendan a vivir estos procesos. Claro. Pero de repente
le quitas a papá y le pones a un novio, o sea, si dices, ay, no inventes, o sea, ¿qué pasará mentalmente con los niños? Pues en ese momento, la hija mayor intenta suicidarse. Wow. Y entonces, la mamá se va, o sea, es real, se va de vacaciones con el novio para conocerse. Y yo digo, es que no inventes, o sea, si mi hijo se intentara suicidar, bueno, no me le despego ni del baño para ver que no se cuelgue, ¿no? Por lo menos mientras esté estable. Y después de eso, se pelea con el novio y vuelve a regresar el esposo. Entonces, verdaderamente a mí los niños me conflictuaban demasiado. Entonces, Claro, todo lo que vivía un niño en un proceso. y dos niñas, así. exacto. Dos niñas. ¿Eh? Dos niñas. Entonces dices que, a ver, si de por sí mantener la estabilidad de un niño está cañón, con todas estas variables, bueno, eran una bomba de tiempo. Y aparte que ya se había manifestado un tema de suicidio, ¿no? Que ya era un foco muy rojo. Para no hacer la historia larga y cansada, resulta que después el esposo le presenta a su novia de una semana, a las hijas, entonces como venganza hacia la esposa, y entonces se convirtió en una lucha entre esposos, dejando a los hijos en último espacio. Claro. Entonces llegan los dos conmigo y es ahí en donde les digo que realmente, en mi opinión, porque me decían, es que estamos muy confundidos. Le dije, no, a ver, bueno, les voy a ayudar a que se desconfundan. O sea, esto no es un tema de confusión. Si no es normal. No. Para mi gusto es un tema de promiscuidad y de falta de valores. Entonces, obviamente, pues a nadie le gusta que le digan eso. Y me dicen, ¿pero por qué? Le dije, a ver, es que, por favor, partiendo del... A ver, si alguien tiene hijos, llega un punto en donde debes de pensar que tu prioridad son ellos. O por lo menos que debes de trabajar por sacarlos adelante. Y si tu prioridad es, ahora ando con una y regreso contigo y ando con la otra y ando con la otra, tu prioridad no son tus hijos. Tu prioridad es andar probando y experimentando ciertas situaciones que finalmente afectan a tus hijos. Entonces, no tiene nada de malo ser promiscuo, pero sí tiene mucho de malo no pensar en los niños. Porque finalmente por eso tenemos sociedades como las actuales, en donde los valores se han perdido y donde es muy fácil no ser leal a alguien y donde la irresponsabilidad mueve mucho en esta sociedad. Entonces, ¿de dónde quieren que salgan si están viviendo en la infancia estas situaciones? Y en donde los niños no se sienten valorados. O sea, ¿quién se va a sentir valorado con esa situación? ¿Y qué tipo, por ejemplo, con pacientes de ese tipo? ¿Qué proceso sigues para llevarlos a esta comunicación confrontativa? ¿Qué haces con ellos? ¿Qué les preguntas? ¿Qué tienen que pensar? ¿Qué tienen que hacer para entrar en ese proceso, digamos, de sanación o en esa técnica de sanación? Voy a decir algo que no es lindo y que no es cómodo. Sinceramente, yo no vivo de esto. Por consiguiente, no lo veo con un afán de lucro. Claro. Sí considero que árbol que nace torcido jamás su rama endereza. No entro yo no le apuesto a que alguien con cierta carencia de valores en algún momento los pueda desarrollar. Dicho como de manera muy soez, no le invierto dinero bueno al malo. Y yo no le invierto tiempo a alguien que está torcido. Y a quien no le importan sus hijos, ¿qué le puede importar de la vida? Entonces, en ese momento yo les dije a ellos, por ejemplo, tomándolo como ejemplo, que yo ya no los podía seguir atendiendo, no le iba yo a invertir a alguien, porque de verdad lo veo como una pasión mía, o sea, para mí es una inversión. Claro. Yo no le iba a invertir a alguien que no tiene bien argumentadas o estructuradas sus prioridades en la vida, y para mí, pues esa gente sí carece de un valor que le aporte a alguien. Entonces, quizás sea irresponsable de mi parte porque es como tirar la toalla, pero perdón, hay mucha gente que sí tiene ganas de querer salir adelante. Entonces, si tienen las ganas, yo me sumo a tu vida. Pero si no tienes las ganas y solamente quieres que te diga, si tú tienes la razón, no tú tienes la razón, me bajo totalmente del barco, porque si tú no tienes la responsabilidad, ¿yo por qué sí tendría que tenerla contigo? Claro. Entonces, los invito a que se retiren. Ahí. Bueno, los mandé al psiquiatra, sí. Ok. Dije, de verdad, pero ¿sabes qué? Esa gente que
vuelvo a lo mismo, que su lista de valores no está bien estructurada. O sea, pues ellos así ya no seguiste con ellos. No. ¿En qué? Ponos un ejemplo de algo donde Sí. donde hayas utilizado. Sí, ahorita nos pusiste Sí. un ejemplo de una situación increíble, pero que se vive en el día a día y que Sí. además muestra este tema de la vulnerabilidad de los niños Total. y las niñas, ¿no? Platícanos de algún caso donde hayas hecho en la práctica, donde estés, digamos, implementando en la práctica la estrategia, para entender un poco cómo Claro, funciona. generalmente lo trato más con niños. O sea, en los últimos años Ok. y a partir de la pandemia, mi especialidad, por X razón, me han llegado más niños. Y bueno, ¿Niños quizá como de qué edades? O sea, ¿cuál es tu rango? desde 8 hasta 14, por ejemplo. Ok. Ajá, es lo que más trato. Y, por ejemplo, evidentemente el modo de trabajar con las diferencias de edades es totalmente diferente, pero, por ejemplo, en su mayoría de casos atiendo más de 8 a 10 años. Entonces, ¿cuál puede ser el miedo que yo abordo con un niño de 8 años? Que vaya mal de calificaciones, o el caso de una niña que me encanta, que en su casa tenían elevador y ya padecía de un insomnio crónico, porque ella sentía que en las noches, el elevador como truena en las noches, sentía que iba un monstruo y la agarraba, ¿no? Entonces lo que hago primero es detectar si a través de como me lo diga ella, el miedo es consciente o es inconsciente o es el reflejo de una situación que ella está disfrazando, ¿no? Es decir, un tema de O maltrato. sea, partes de un miedo. En el caso de ella sí, porque Ok. lo que me está diciendo es que tiene miedo en las Ok. noches y que por eso no puede dormir. Ok. Pero hay con quien parto que me dicen es que tengo ansiedad en los exámenes, entonces parto de la ansiedad, que también es miedo a los exámenes, ¿no? Claro. Pero ahí empiezo a desmenuzar y digo, a ver, ¿es miedo a presentar un examen o es miedo? O sea, como los niños no te sueltan toda la información, con ellos tengo que estructurar más preguntas y posibilidades, ¿no? Y estar muy atenta a sus reacciones físicas y corporales. Entonces, por ejemplo, les digo, ¿tienes miedo a reprobar o tienes miedo a la consecuencia que puedas tener con tus papás? Entonces, es como irle adivinando, ¿no? Entonces, no, con mis papás no, pero pueden decirte, no, con mis papás no, y reflejar con su cuerpo que sí tienen miedo, ¿no? Si se agarran las manitas, dicen, no, con mis papás no, pero se agarran las manos y empiezan como a compactarse físicamente, dices, ah, de ahí viene el problema, ¿no? Ok. Y si me dicen, no, con mis papás no, pero entonces yo ya le hago otra propuesta. ¿Es de compañeros? No, pero entonces le hago otra propuesta, es de la maestra. Entonces, en donde yo detecte que veo signos, es ahí de donde me agarro para empezarle a presentar más ideas. Por ejemplo, ay, pues sí, es por parte de la maestra. Entonces ahí corto y le digo, te voy a contar algo de un paciente que venía. Fíjate que le pasó esto. Y entonces me empiezo a sacar la historia en función de lo que él me diga, para que él se sienta con la confianza. Con la confianza de abrirse y decir, de sí, yo también. Exacto. Esto. Y entonces me ha funcionado perfecto porque a partir de ahí empezamos a confrontar. Es decir, sí, claro, a mí también me pasó lo mismo. Confrontar quiere decir, por ejemplo, en el caso de miedo, confrontar que existe un miedo. Exacto. Ok. Pero la palabra confrontar suena un poco a conflicto. Ajá. Y no necesariamente es así. Por ejemplo, yo, con el simple hecho de que reconozcas que la maestra te generaba miedo, ya estás confrontando una idea porque estás viéndola frente a ti. Okay. Y cuando tú ves la realidad frente a ti, es la única manera que hay cuando asumes, o sea, posterior a eso asumes y posterior al asumir resuelves. Claro. Pero no hay manera de resolver si no ves la idea de frente. Gracias a que la ves de frente puedes analizar, desmenuzar y hacer propuestas de cambio. Ok, ¿y qué es lo que genera la sanación? La sanación se genera cuando uno ve en realidad esa situación que uno está viviendo, pensemos en un miedo, eso es lo que te genera, digamos, una sanación, sea emocional, mental, Sí. ¿qué es lo que te genera? No considero que es, por ejemplo, me encanta, digo, aunque sea muy criticado actualmente Freud, pero sí. Me encanta que él decía,
Cuando tú detectas el conflicto o el origen del problema, se resuelve. Ok. Paso a otro lado. Cuando yo detecté el conflicto del cáncer, en teoría se tendría que resolver, pero después del cáncer siguieron otros achaques. No necesariamente, y es la palabra mágica, no necesariamente el detectar te hace que se resuelva. En mi experiencia, con las personas que he atendido y con lo que yo he vivido, considero que sanas cuando asumes y te planteas en ese momento un proyecto para resolver. Porque si solamente te das cuenta y no haces nada, vuelves Sí, a o caer sea, en lo por mismo. ejemplo, tengo un problema de lo que sea, ¿no? De Sí. falta de autoestima que ya identifiqué Sí. que fue porque mis papás me hablaron muy feo, bla, 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 ¿no? Entonces ya identifiqué cuál es el problema. Y no necesariamente gracias No a eso se necesariamente ya con resuelve. eso ya sané. Exacto. Si mi problema viene de eso, entonces, ¿qué acciones voy a hacer yo para elevar mi autoestima? Sí. Okay. Y para eso hay que hacer un proyecto. Y entonces les ayudo a hacer un proyecto, pero juntos lo hacemos. Porque si yo les impongo un proyecto, de entrada yo no sé tus tiempos, tus velocidades de asimilar la realidad. Entonces juntos nos comprometemos a pasito ver qué avances medibles y cuantificables vamos a tener. Entonces, por ejemplo, en el caso de alguien que no tiene autoestima o seguridad, ¿cómo podemos tener o recuperar o construir seguridad en alguien teniendo alcances pequeños, pero que se puedan cuantificar? Por ejemplo, levantarme temprano, ¿no? Esa es una pequeñita meta, pero que gracias a esa puedes alcanzar otra. Entonces, les hago una tabla, digo, diferente en función de la edad, en donde tú dime qué, o sea, qué quieres cumplir, pero te vas a comprometer a hacerlo, ¿no? Y también les digo, y si no lo haces, no pasa nada. Pero quien está perdiendo el tiempo eres tú. Y al final, tarde o temprano, lo vas a tener que hacer. Entonces está más padre que lo hagas ahorita, ¿no? Problemas de autoestima e inseguridad es algo muy común. Súper común y tienen su origen, y esta parte es importantísima. En la infancia esto se gesta. Digo porque ayer justamente platicaba Sí. con una gente Sí. Muy cercana sobre ese tema. Sí. O sea, platícanos cuál es el origen. Y esa parte me apasiona, porque es justamente cuando se tiene que construir en los niños dos de los grandes alimentos para que alguien tenga una autoestima adecuada. De niño. Sí, Okay. Entre los 0 y los 8 años es la edad o el tiempo límite que tienes, bueno, aproximadamente, ¿no? No es que ya fue su cumpleaños número 8 y ya no podemos hacer nada. Sí, pero en la infancia. En la infancia. Y cuando un niño tiene o siente seguridad y afecto, son los dos nutrientes básicos que consolidan un carácter de seguridad en un niño. Seguridad y afecto. Seguridad y afecto. Ahora. Puede ser afecto de un solo padre. Esa es buenísima esa o de pregunta. los dos. No. Que ellos se sientan amados independientemente de quién sea. Por ejemplo, Okay. ahorita y actualmente se usa mucho la palabra o el cuidador, porque como ya hay muchos papás que juegan el rol de salir y se quedan con el abuelo o con la tía, entonces ya se habla de cuidadores, que el cuidador provea de estas dos situaciones en los niños. Evidentemente, si viene de papá o mamá, pues es un nutriente más elevado, ¿no? Pero si los papás no existen por X razón o están muy aislados y quien lo cuida le provee de estas dos situaciones, el niño va a crecer muy bien. Ok, entonces es seguridad, afecto y protección. Perdón, dije, no seguridad, es protección y afecto. Si el niño se siente amado y si el niño no siente que puede ser vulnerado, va creciendo adecuadamente. O sea, no solo es la protección de no te vayas a caer nada, sino que sientas que vives en un entorno, digamos, seguro. De no riesgo. Sí, de no riesgo. Y entonces eso, imaginémoslo en un niño, ¿no? Que sienta que está cómodo en su casa, que puede dormir sin pensar que algo lo puede dañar. Imagínate cómo va creciendo tu cerebro. Funcionamos a partir de repeticiones. Si mi cerebro se va desarrollando sabiendo que no me puede pasar nada, voy siendo más seguro. Me desarrollo de manera más fácil en la realidad porque sé que no me va a pasar nada, ¿no? Ok, y si sí
tienes esos problemas En la infancia. en la infancia que te generan esa inseguridad o baja autoestima, ¿qué hay que hacer? Rehabilitarte. Rehabilitarte. Y de entrada asumir que no los tuviste, pero no pasa nada, porque también la gente hace mucho drama. Y yo en algún momento Además, lo hice. no es ni tu culpa, es el Sí, entorno. Al exactamente, pero... Y en algún momento yo también hice drama, lo reconozco. Final, ¿no? Claro. Y voy a decir el nombre porque fue una persona que ha sido muy importante en mi vida, Kai Mastreta, que cuando yo le dije, es que Kai, tuve cáncer. La conozco perfecto. Sí, Ay, es un encanto. Sí. Bueno, me dijo, bueno, ¿y qué te hizo pensar que a ti no te iba a dar? Y yo, perdón que lo diga así, pero sí dije, madres. Dije, oye, gracias, pensé que me ibas a consolar. Me dijo, es que ¿qué te hizo pensar que tú eras inmune a ese tipo de situaciones? Y dije, me está dando una probadita de mi propio chocolate. Claro. Entonces, bueno, finalmente, llevado esto al tema de la de la confianza en ti mismo, reconocer que no tuviste eso de niño. No tuviste. No hacer drama. Ok, esa fue mi realidad, la asumo, pero ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Todo en la vida se puede rehabilitar. Entonces, pongo un ejemplo mío. A ver, si padezco de cansancio crónico, y lo estoy haciendo, me da muchísima flojera hacer ejercicio, o sea, no es lo mío, no. Sí, te cuesta. Sí, me cuesta, porque aparte tengo el vicio del trabajo, entonces, bueno, si me sale trabajo, digo, perfecto, no vamos a hacer ejercicio, ¿no? Hoy estoy en una nueva etapa en donde si es algo que genera bienestar, pues disciplínate. Entonces, enfrentar la realidad de ese modo. Y de verdad, a mí me ha subido la autoestima ahorita que estoy haciendo ejercicio. Digo, no tengo una autoestima del nabo, pero cada cosita y cada éxito que tienes, que sumes y que cuantifiques, te construye una mejor autoestima. Porque vas midiendo la disciplina y los alcances que tengas que sean medibles y cuantificables. ¿Y qué pasa cuando alguien sí hace eso, pero y de fuera se observa que debiera tener una alta autoestima, pero la persona, digo, y además, no sé, es una pregunta muy compleja que te hago, pero la persona a sí misma no se ve así? O sea, sí hace cosas que es visible para todo mundo, que debe tener una autoestima alta, pero a sí mismo no se siente así. Ok, es muy interesante, por supuesto. A ver, aquí es, de manera natural, haciendo eso, sube porque sube la autoestima. Sube, claro, total, mejora. Pero si no sube, entonces ahí ya estamos detectando otra situación. Y entonces esa persona tiene un problema de disonancia cognitiva. Es decir, o sea, que es una enfermedad, es un padecimiento en donde, ok, gracias a eso estoy detectando que ahora tengo otro padecimiento, pero no pasa nada, no pasa nada. También se rehabilita. También lo rehabilita, pero eso es lo padrísimo de esto. Lo desafortunado, claro, es no detectarlo nunca. Claro. Entonces, ok, ya hice tu trabajito de que conté, hice ejercicio y sigo igual. Okay, y me sigo viendo de tal manera que no es, entonces hay una disonancia, Y hay que trabajar ahora a partir de una disonancia, no de una autoestima baja. Pero, ahora, ¿eso implica que los seres humanos debiéramos desde niños tener terapias, o sea, que eso sea parte de nuestra vida cotidiana? Mira, sí, pero depende. Es decir, lo que verdaderamente necesita un niño es la atención y el amor y el cuidado de sus papás. Okay. O sea, hay veces que, a ver, en mi caso muy personal, yo he renunciado a muchos trabajos que son como institucionales y que necesitan de tener un horario por estar con mis hijos. Pero, y estoy súper atenta y de verdad, o sea, sí le invierto mucho, porque es mi pasión. Sin embargo, no, es un privilegio que yo tengo, por X razón, pero hay papás que no pueden. Entonces, un niño no necesariamente necesita ir a terapia si tiene cubierto el amor y la protección y la seguridad de los papás. Ahora, si no tienen eso porque tienen que trabajar, sí sería adecuado que fuéramos monitoreando a los niños para que vayan resolviendo y siendo competentes en la vida. La manera más práctica para saber si un niño está bien o no emocionalmente es irlo monitoreando en tema de miedos, inseguridad, mentiras,
evasiones. Entonces, si presenta algún síntoma de esos y mi hijo no me quiere decir a mí o yo no sé cómo manejarlo, pues una buena opción sería llevarlo a terapia. Pero si, por ejemplo, mi hijo lo veo que va bien porque se siente amado, protegido y lo veo feliz, no hay necesidad de llevarlo a terapia. Ok, digo, tiene que ver un poco, como tú dices, con el tema desde casa, ¿no? Total. Y ya si de repente hay situaciones que los padres identifican, pues sí vale la pena entonces cubrir al niño con esos, pues, con esas ayudas que lo ayudan a mejorar, a limitarse en sus palabras, Sí. de alguna situación que se le pueda ir agravando hacia adelante. Situación no atendida se convierte en crónica. O sea, de aguda pasa a crónica. Es mucho mejor atender algo agudo que algo crónico. Pero eso implica sí estar pendiente permanentemente de todas estas señas de los niños. Totalmente, totalmente. Las mentiras y demás. Sí. Y hay, por ejemplo, mamás que me dicen, es que, pues yo no sabía, soy ignorante en el tema. Y yo le digo, pues infórmate, a ver cómo se quita la ignorancia informándote. Entonces, a ver, ahorita ya te puedes informar hasta por TikTok. O sea, en 30 segundos, digo, no es la manera como más profunda de hacerlo. Pero bueno, si no tienes tiempo y solo tienes tiempo cuando vas al baño, pues agarras el teléfono y puedes seguir a la en las redes hay muchísima información. Por supuesto, o sea, ya un tema de no sabía actualmente es un tema de irresponsabilidad, porque si no sabes, investigas y lo encuentras. Y ahora sí que para todas las mamás y papás que tengan niños, el atender esto desde el inicio, pensemos en ese espacio de los 0 a los 8 años, o a partir de los 8 años, se vuelve en algo que sí impacta la vida de esos niños y niñas en su futuro, de manera permanente, si no se atiende en ese momento. Totalmente. Okay. Por eso es que hablamos de generaciones de cristal. Pero de verdad, o sea, Fernando, por favor, escucha a los papás de los hijos de cristal. O sea, son papás que no han puesto límites, que han sido muy permisivos, y no es la culpa de los chavos, fue una falta de responsabilidad de los papás. De verdad a mí me molesta mucho que solo responsabilicemos a los hijos. Fue un trabajo de los papás, ellos no nacieron por ósmosis. Un niño llega a como es, ya siendo adulto, por la falta de algo o por la repetición de algo. Si yo fui extremadamente obsesivo, pues voy a tener como consecuencia un niño de determinada manera. Pero si también lo dejé con muchas carencias, voy a tener un niño de determinada manera, ¿no? Claro. El trabajo es de los papás, total y absolutamente. Ana Laura, si te preguntara si ha habido algunos autores o algunas gentes o algunos mentores que más te han influido, ¿habría alguno o algunos que mencionarías? Sí. Nietzsche es alguien que me ha apasionado leer, estudiar. Por ejemplo, en temas de área filosófica, el existencialismo. Y justamente cuando la he pasado mal, es como que quien me ha cobijado a sentir esta miseria y dolor humano no tan fuerte, ¿no? Digo, si hubo gente en la guerra que se murió así, digo, bueno, por lo menos el padecimiento no está tan mal, ¿no? Y por un lado es, en temas de neurociencia, que me ha sumado muchísimo y que se lo recomiendo siempre a la gente que acaba de fallecer hace 3 años. O sea, en tema filosófico ellos. Y en tema de neurociencias, Edward Punset. Okay. Es un supermáster y es quien acaba, bueno, cuando vivía, unió la neurociencia con la psicología enfocado y devenido a un tema de inteligencia emocional. Okay. Él fue muy amigo se me fue el nombre, de Goleman. Entonces, juntos diseñaron el tema de la inteligencia emocional a partir de la neurociencia. Okay. Él me ha sumado muchísimo. Y aparte, encuentra sus videos y son tan accesibles, porque aparte era un excelente comunicador, que lo disfrutas. Okay. Ahorita quien está siguiendo su legado es su hija y ella está más enfocada a niños. Okay. Le pueden echar un vistazo. Ella se llama Elsa Punset. Y si quieres de verdad empaparte un poquito del tema de tus hijos, ella es un referente extraordinario, contemporáneo además. Perfecto, pues ahí tenemos algunas recomendaciones muy claras y muy puntuales. Sí. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría que te hubiera preguntado? Sí. A ver.
hay algo que me han preguntado varias veces y es, ¿para qué te ha servido estudiar filosofía? ¿Por qué pues medio mundo se puede morir de hambre estudiando filosofía? O sea, Bueno, es lo que dicen después, o sea, sí, o sea, hay papás que dicen, oye, ¿para qué filosofía? ¿Eso de qué te sirve, no? sí. Hoy puedo decir que si estoy viva y si Mira. soy feliz, es porque estudié filosofía. Si tengo esta capacidad, digo, todos tenemos dones y virtudes. Creo que tengo muy claro que tengo la virtud para poder encontrar respuestas y soluciones a problemáticas. Eso, ¿qué te lo da? En mi caso ha sido la filosofía, porque es como ejercitar tus neuronas, así como cuando vas al gimnasio, Claro. la filosofía es un gimnasio cerebral y es un gimnasio mental. Entonces a mí me podrán decir lo que quieran, pero resuelvo porque resuelvo. Tú me pones un problema, lo resuelvo. Pero eso gracias a qué es, evidentemente a que he tenido que resolver muchos temas de salud, pero no hubiera tenido esa capacidad si no hubiera estudiado filosofía. Entonces, creo que es una opción bastante, que yo propongo, que puedan agarrar como ayudadita para poder no sentir a veces el dolor emocional que es superior a tu razón. Pues es que antes al final, pues la gente incluso pues más preparada y más se preparaba justamente en filosofía porque era una forma de aprender a vivir, ¿no? De vivir Y mejor, de entender lo que te sucede. de entender lo que te decía yo hace rato, que luego venimos sin un manual operativo, ¿no? De Sí. la vida, y todas las decisiones del ser humano que tomamos, pues consciente o inconscientemente las tomamos porque creemos que nos van a hacer más felices, ¿no? Sí. Que nos van a dar más bienestar, Sí. pero luego como no tenemos ese manual nos confundimos, ¿no? Nos Exactamente. vamos confundiendo y entonces es prueba y error. Sí, Es como una... sí, Y la filosofía sí es una serie de herramientas que te ayudan a entender mejor tu vida. totalmente, totalmente. Y si Coincido. la sabes enfocar, le puedes sacar mucho provecho. Qué bueno. Pues agradecerte mucho el espacio y agradecerte que estés aquí con nosotros. Gracias, Fernando. Compartiendo. Y ahora sí, redes sociales para aquellos que nos ven, donde puedan seguirte, preguntarte, donde puedan tener un Claro. poco más de información tuya. En Facebook, Instagram y TikTok como Ana Laura Tello. Ok. Pues muy claro. Está. Sí, para que no haya pierde. Para Y que mi no haya página pierde. de internet, que ahorita la van a ver con videos de un proyecto comunitario que estoy haciendo en San Miguel Tenango, es www.analauratello.com.mx. Muy bien, también muy claro y muy obvio. Sí, es para que no se me olvide a mí, Para de que hecho. no se te olvide, ¿verdad? Sí. Ninguno de nosotros. Oye, pues un gusto. Gracias, Muchas Fernando, gracias. gracias por la invitación. Sí, conocí a tu papá en algún momento, le mandas un Sí, saludo de mi parte. gracias. Sí, va a estar feliz de escucharlo. Muchas gracias. Gracias. Por el espacio, gracias por... Y qué bueno que vine antes yo que él. Me siento halagada. Sí, hay que invitar a Pepe Tello. Sí. Muchas gracias. Gracias. Los espero en el próximo episodio del podcast con grandes historias que nos harán pensar en profundidad y aprender una buena lección de vida de nuestros invitados. Si te gustó, te invito a que lo compartas con alguien. Sígueme en Spotify y activa las notificaciones dándole clic a la campanita y suscríbete a mi canal de YouTube. Soy tu amigo Fer Manzanilla y te deseo que todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede contigo. Hasta la próxima.